Okay, buenas tardes, muchas gracias. En primer lugar, mi felicitación al Archivo General de Andalucía por esta actividad, por esta exposición, y a los tres Antonios que me han antecedido por la magnífica exposición, y Felipe, Mateo. Bueno, pues muchísimas gracias, es muy interesante. Yo voy a ir muy rápido y me vais a permitir que antes de empezar de hacer una especie de repaso por lo que son los itinerarios y la identidad de una aproximación sociológica al perfil de esos deportados andaluces que padecieron los campos nazis, haga primero un pequeño bosquejo del estado de cuál ha sido un poco la historia de la memoria de esta deportación y en qué momento estamos. Y yo coincido ahí con Antonio Sánchez, que decía que, bueno, que estamos en un momento, por una parte, bueno. Ha habido un adelanto en las últimas décadas muy importante sobre este tema, que no existía ni por asomo antes, ¿no? Yo muchas veces, y hablo como profesor de antropología en la Universidad Pablo Olavide, que doy muchas clases a chavales de primero, de grado de sociología, de trabajo social, de educación social, y es patente en los últimos 15 años, que llevo yo trabajando estos temas, cuando hablo y cuando hablamos del tema del Holocausto, que Naciones Unidas desde 2005 y organismos de derechos humanos internacionales decían que debería de ser un tema de estudio obligatorio en las enseñanzas medias, porque existen estudios que hablan de la prevención, o sea, del estudio del Holocausto y la prevención del genocidio y de la educación en derechos humanos. Sin embargo, como han avisado filósofos como Reyes Mate, uno de los grandes estudiosos del Holocausto en España, dice que España es de los estados europeos con menor cultura del Holocausto. Y es una realidad que uno constata año tras año cuando van llegando los alumnos. Yo les pongo esta foto que algunos reconocen y que vosotras reconocéis perfectamente. Auschwitz como metonimia del mal absoluto, con la vía del tren, donde entraban las personas y iban directamente a la cámara de gas y tal, ¿no? Estamos hablando de una foto icónica del siglo XX, nominado por algunos historiadores como el siglo de los genocidios. Veremos cómo dirán en el siglo que viene, al siglo XXI, cómo lo llamarán. Y lo cierto es que cuando uno habla sobre estos temas, existe un desconocimiento generalizado entre los jóvenes, bastante generalizado, aunque hay que decir que se está quebrando esa línea, una línea ascendente donde sabían muy poco del Holocausto, sabían muy poco, y si saben poco del Holocausto, menos aún sabía de otra foto que puede ser icónica del siglo XX, que es, antes he puesto una de Auschwitz-Birkenau, que es el primer campo que se liberó el 27 de enero por las tropas soviéticas. 27 de enero, declarado por Naciones Unidas, desde 2005, Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas del Holocausto y Prevención de los Genocidios. Esta foto es la liberación del último campo de concentración de los nazis. Un 5 de mayo de 1945, las tropas norteamericanas entran en Mauthausen y se encuentran con esa pancarta de 15 metros que dice: los españoles antifascistas saludan a las fuerzas liberadoras, ¿no? Una pancarta, como digo, icónica también de lo que puede ser el siglo XX, totalmente desconocida, que además genera perplejidad entre el alumnado cuando la ve, ¿no? Dice, pero si España fue un país neutral, ¿no? España aparece en blanco junto con Portugal, Suiza y Suecia en los mapas estos europeos de la guerra, porque está eso escrito en castellano, en español, en un campo donde había muchos más judíos, rusos, polacos, yugoslavos, húngaros, italianos, franceses, alemanes, etcétera, ¿no? ¿Por qué, no? Es una pregunta que se hace. Otra foto icónica sería en estos actos de iconoclastia después de la liberación, cuando están tirando de la portada de Mauthausen el escudo, el águila nazi. Entre los que están arriba y abajo había varios republicanos españoles, y entre ellos Juan Camacho Ferrer, de Almería, al que tuvimos la oportunidad de entrevistar, ¿no? Una persona totalmente desconocida aquí en su tierra. Yo siempre les decía, hay que ver, Juan, si en vez de ser español hubiera sido belga,
holandés, francés, checo, allí tendría un monumento, te habrían hecho documentales, películas, y aquí era un perfecto desconocido, ¿no? Esa es la diferencia muchas veces que, como digo, genera perplejidad entre el alumnado cuando se le habla de estos temas, ¿no? Y más aún, ahora ya es más conocido, la historia de Francisco Boix, Francesc Boix, el catalán que era fotógrafo en el campo de Mauthausen, y que él, junto con más gente, no solo fue él, bueno, fue el único que testificó en los juicios de Nuremberg, porque fue el que robó los negativos de fotos. Sabéis que de los campos nazis, mientras están operando, no hay imágenes. Existen esas terribles imágenes que seguramente habéis visto cuando se liberan. Las tropas liberadoras, los soviéticos, británicos y americanos graban esas imágenes que vemos de montañas de cadáveres, de hombres convertidos en verdaderas piltrafas humanas, desnutridos, andando como cadáveres, pero mientras un campo está en funcionamiento apenas hay imágenes. Del único que hay es de Mauthausen. Mientras está en funcionamiento, ahora iremos viendo algunas, y le existen esas fotos porque los españoles, Francisco Boix más otros, duplicaron negativos y robaron los negativos y los escondieron. Y sirvieron, no solo tiene un enorme valor historiográfico esa foto, sino que lo tuvieron como valor jurídico. Ahí veis a Francisco Boix en la foto de vuestra derecha, testificando en los juicios de Nuremberg y acusando a Albert Speer, ministro de Hitler, que está junto a Himmler allí, que él dijo en esos juicios que no tenía, que él estaba en Berlín, él no tenía conocimiento de lo que estaba pasando en los campos y tal. Y él dijo, sí sabías porque tú estuviste aquí y aquí está esa foto. O sea que tuvieron valor jurídico esa foto. Y de esto no se sabe, pero tampoco se sabe porque incluso el que se ha llevado la fama ha sido Francesc Boix, que también digo yo que si Francesc Boix ahora tiene una película y tal, no desde hace poco, si Francesc Boix hubiera sido checo, holandés, tal, hubiera sido un personaje con una plaza y un nombre de una calle en todas las ciudades de esos países. Aquí se ha recuperado relativamente hace poco, pero los que robaron, o sea, Francisco Boix robó los negativos, pero los que se llevaron los negativos para esconderlo, entregárselo a una resistente, Ana Pointer, que vivía en Mauthausen, que lo escondió en el muro de su casa, estaban estos dos chavales, que son almerienses, el primero Jacinto Cortés, el segundo Félix Quesada. Llegaron a Mauthausen con apenas 15 años, trabajaron en un comando que se llamaba Poschaker, fuera del campo, donde iban a trabajar y salían todos los días, y ellos se llevaron los negativos jugándose la vida y pudieron conservarse gracias a la acción de estos chavalillos, ¿no? Que eran los más jóvenes que entraron en ese campo. Bueno, cuando entras en la universidad y hablas de estos temas, la inmensa mayoría de la gente, y yo le hago una pequeña encuesta, le hacemos debate y tal, o sea, la inmensa mayoría del alumnado te dicen que lo que se sabe del Holocausto, que es externalizado y generalizable a la población española, viene determinado por la ficción cinematográfica. La imagen que nosotros tenemos del Holocausto viene determinada por películas como esta serie. Seguramente los más mayores os acordaréis de la de Holocausto, solo existe una televisión y esa serie pues la vio. Y estas películas que son de gran impacto en todo el mundo. Son películas, desde mi punto de vista, muy buenas, generan empatía con las víctimas, lo que pasa es que deforman la realidad. De hecho, a los supervivientes de este tipo de películas nunca le ha llegado a gustar del todo, y entre otras cosas, otra enseñanza que sacamos de esta película es que al perpetrador, al verdugo, lo presentan como un personaje muy grotesco, muy cruel, muy perverso. Incluso si os fijáis, el alemán aparece como un idioma duro, ¿no? Difícil de oír, nos resulta ya que están siempre gritando y tal, ¿no? Y como eso es lo que nos hace entender muchas veces que aquello fue una anomalía histórica que es muy difícilmente repetible, ¿no? Como diciendo, eso no va a poder ocurrir, ¿no? Como si eso fuera cosa de un séquito de psicópatas perversos que ponen en marcha un plan diabólico y tal, ¿no? Entonces, no, el nazismo llegó por gente normal, y con gente normal que empiezan estereotipando, estigmatizando, apartando y eliminando, ¿no? Y eso es un proceso que se está dando en muchos sitios y muchas veces pues, no se quiere ver desde el momento, ¿no? Por fortuna, hay otras formas de aproximarse al Holocausto, como la trilogía de Primo Levi, que no tuvo en su inicio ningún éxito. Después, lógicamente, hoy día son libros de culto, o el tremendo documental Shoah, con 9 horas de duración,
con los testimonios vivos y sin edulcorar de los supervivientes y también de los familiares de algunos verdugos, ¿no? Como decía, en el imaginario dominante del estudiantado, España no participa en la Segunda Guerra Mundial. Incluso la División Azul, para los que somos más mayores, sí existió y se presentaba incluso en los libros de texto o en el callejero, en nombre de calle y de colegio, como una gesta heroica de la patria. Incluso esto también ha desaparecido digamos, en lo que es la enseñanza de los jóvenes, y menos aún ahora se ha recuperado la participación de los republicanos, por ejemplo, en la liberación de París, que solamente la alcaldesa que tienen ahora, Ana Hidalgo, de origen gaditano, ha sido la que ha reivindicado la memoria, porque ni siquiera en Francia se reconocía que la columna, la 9, la de Leclerc, estaba compuesta, los que entraron en París el 24 de agosto de 1944 fueron republicanos, ¿no? Y fijaros que estos libros, que son enormes joyas literarias de lo que es la literatura concentracionaria europea, el K.L. Reich, escrito por un catalán, Amat Piniella, desde un año después de Supervivientes, desde Andorra, donde se refugió. Ese libro está reeditado, es una maravilla porque cuenta de manera novelada el papel de los españoles en Mauthausen, o lo que Dante no pudo imaginar de Sica d'Ambray, o si esto es un hombre, una de las grandes joyas de la literatura concentracionaria europea de Primo Levi. No tuvieron ningún éxito cuando salieron. No tuvieron ningún éxito. Los supervivientes, cuando salieron, bueno, si esto es un hombre, que hoy día es uno de los grandes libros, vendió 300 ejemplares solamente, y apenas se lo tardó tiempo en que se lo pudieran publicar. Los supervivientes se encontraron con un contexto de indiferencia y que dio pie a lo que ellos más detestan, que es el negacionismo. Yo, de todas las entrevistas que he hecho, cuando te preguntan los estudiantes cuál es lo más duro que has escuchado, tal, ¿no? Siempre buscando así lo más morboso, digo, para mí los momentos que yo más sufría cuando estaba escuchando el testimonio, haciéndole la entrevista a un superviviente, es cuando te dice: Ángel, todo lo que te estoy contando te juro que es verdad, te prometo que es lo que yo he vivido, no lo estoy poniendo, y eso te lo decían casi todos, ¿no? Y a mí digo, yo te creo, o sea, no necesitas enfatizar, porque lo que más les humilla a ellos es que no los crean, que no los escuchen y que digan que lo que están contando es mentira. Eso es la humillación más grande, y se han tenido que encontrar con esa ola de negacionismo que, por desgracia, sigue vigente, y solo hace falta ver. Si os metéis en las redes y ponéis Holocausto, ponéis tal y tal, os derivan mayoritariamente, muchas veces os llevan a páginas negacionistas, ¿no? Que van edulcoradas de una manera para confundir a la gente con un lenguaje, ¿no? Volviendo a España, viniendo para acá, cuando se produce la transición, hubo un boom en los años de la transición de memorias de deportados que tuvieron un importante éxito de venta y de alcance general, ¿no? Ahí tenéis a Mariano Constante, que fue tal vez el que más salía en la televisión, el más mediático, que escribió varias, no solo él, sino otros. Y a mí lo que me llama la atención, y siempre me he preguntado, es por qué este boom que hubo y esa presencia de libros de gran calidad desde mi punto de vista, y además muy, no sé, son muy potentes y tienen una función pedagógica muy importante, ¿no? Son libros que te enganchan. Por ejemplo, la escritora y periodista Montserrat Roig escribió esta maravilla de libro, un libro súper bien documentado con testimonios de muchísimas catalanes todavía vivos en los años 70. Este libro se editó en el 77, y lo que me llama la atención es por qué esto no estimuló a la comunidad científica, a los historiadores. Porque fijaros, y esto es un dato que yo creo que es bueno que lo tengamos en cuenta, todo lo que ha avanzado en la investigación de la deportación ha sido vinculada a la necesidad de la reparación, y no ha sido el motor, no ha sido la universidad ni la academia, sino que han sido los familiares y las asociaciones memorialistas. O sea, la historia que se sabe de la divulgación, el éxito que haya podido tener en su divulgación ha estado, y el desarrollo de la investigación ha estado íntimamente ligada a la acción memorialista de familiares de víctimas y de asociaciones memorialistas, no de la academia.
La academia está recién entrando en esto y en algunos sitios, en la mayoría en esta. Como digo, me extraña que este libro no hubiera estimulado a la comunidad de historiadores. En aquella época, estamos hablando de la transición, donde quedaban todavía un montón de deportados vivos. Pero fijaros, mientras eso pasaba, en la penumbra o en lo microlocal se producían gestos como este. Un pequeño pueblo de aldea, una pedanía de Pinopuente, en la Vega de Granada, muy cerca de Fuente Vaquero, del pueblo natal de García Lorca. Un grupo de vecinos, en esta aldea murieron 10 en Mauthausen, en los campos, en el complejo de concentración de Mauthausen, 10 de Zujaira fallecieron allí. El único superviviente que vivía en Francia, cuando volvía al pueblo, él hizo por coestación popular, un pueblo humilde, de población jornalera, con coestación popular con las viudas, con los familiares y tal, hicieron ese obelisco y levantaron un obelisco en memoria de los deportados. Este es el primero que se conoce en Andalucía que se levantara antes del boom del fenómeno memorialista, y donde además todos los años se hacen homenajes a las víctimas de ese. Y además son homenajes, como a mí me emocionaba, como en Francia se hacen en algunos sitios los exiliados de Francia, que cuando se hace un homenaje a los españoles que combatieron allí en el Maquis y tal, se paraliza el pueblo entero. No son unos cuantos, una asociación, sino que va la comunidad educativa, el colegio, los comercios cierran, va la banda de música, etcétera, y es la colectividad entera la que hace el homenaje, y eso pues se sigue haciendo en Zujaira de esta manera, articulando, digamos, a todos los sectores sociales. En el año 99, la Junta de Andalucía concede la Medalla de Andalucía a la máxima distinción que concede el gobierno andaluz a Antonio Muñoz Zamora y Joaquín Masegosa, dos almerienses supervivientes de Mauthausen. Eso fue tal vez de los primeros gestos institucionales que hubo con el tema de la memoria de la deportación en Andalucía. También es de extrañar que esto no hubiera estimulado también mayor acción, ¿no? Incluso si uno se pone a buscar en la hemeroteca sobre este acontecimiento, que es del 99, no encuentra gran cosa, ¿no? Es cierto que Antonio Muñoz Zamora, superviviente de Almería, fue el gestor de ese enorme monumento dedicado a la memoria de la deportación en Almería, en el Parque de las Almadrabillas. Es un monumento, una escalera de Mauthausen, la escalera de la muerte, con la figuración de un deportado subiendo esa escalera, y 145 columnas, una dedicada a cada almeriense que murió, un conjunto escultórico en un sitio céntrico de Almería, en el Parque de las Almadrabillas, hoy día declarado lugar de memoria histórica por la Junta de Andalucía en 2011, una figura de protección, y se llama Monumento a la Tolerancia, donde también se ha generado una ritualización de la memoria. El día 5 de mayo, las instituciones y los movimientos sociales concentran, hacen un homenaje a las víctimas, pero además los gitanos, yo he concedido el pueblo gitano hace su reivindicación en ese monumento, los colectivos LGTBI también hacen una reivindicación en ese monumento, o la famosa marcha esta de la desbandada que conmemora la desbandada de Málaga a Almería, se termina en este lugar, ¿no? O sea que es un sitio que se ha ritualizado, que yo creo que eso es muy buena señal de darle sentido y significación a estos espacios, ¿no? En aquella época, estamos hablando de principios 2000, bueno, Antonio Muñoz Zamora, unos periodistas le dedican este libro. Él fue delegado de Amical de Mauthausen, el puesto que yo ocupo ahora en Andalucía, y él tuvo, digamos, ese empuje por organizar bastante cosas, y aquí a partir de estos años es cuando empieza, digamos, a tener mayor, estamos hablando, algunos historiadores han dividido la etapa de la democracia en varias etapas y llaman a la época del 82 hasta el 96, 2000, la época de la suspensión de la memoria, coincidiendo en muchos casos con el gobierno de Felipe González, donde se hizo muy poco por el tema de la memoria. Y después se le llama el resurgir de la memoria, que es cuando surge la eclosión del movimiento memorialista con el tema de las fosas, etcétera, que tiene una vinculación lógicamente en esto, ¿no? Es cuando surgen los libros de Benito Bermejo sobre el fotógrafo de Mauthausen, y cuando se empiezan a hacer documentales, etcétera, y que coincide. Y a lo mejor como punto álgido hay que poner 2005, el 5 de mayo se celebra el 60 aniversario de la liberación de Mauthausen, y desde Andalucía viajamos una buena expedición con familiares, con activistas de la memoria y con cargos institucionales,
Y bueno, viajes de toda España, fue muy masivo, la delegación republicana o española fue muy masiva y fue por primera vez un presidente del gobierno español va a esos actos, que de otros países van casi todos los años, siempre va uno u otro. Es la primera vez que Zapatero estuvo, un presidente, la primera y la única, que estuvo en ese acto. Y que eso, lógicamente, la presencia de un alto dignatario, pues tiene un eco mediático mucho mayor. Todo esto fue un espaldarazo porque se empezó a hablar del tema de Mauthausen y de los campos nazis con mayor precisión. Eso dio origen a este libro en los que yo participo, primero el andaluz de los campos de Mauthausen con el fotógrafo Ricardo Martín y la historiadora Sandra Checa, y como cuando hicimos ese libro conocimos muchos supervivientes porque viajamos por Francia, tratamos de contactar con los andaluces supervivientes. Nos dio después para hacer el libro documental Memoria de las cenizas, ¿no? Unos años después. Aquí tenéis a estos últimos andaluces a los que tuvimos ocasión de entrevistar en sus casas y con el tiempo necesario, personas que, como digo, muchos desconocidos en sus propios pueblos y en sus propios entornos, ¿no? La mayoría de ellos vivían en Francia, por no decir todos, salvo el que tiene el Camacho, que está fue trasterrado a Uruguay, con una historia de vida impresionante. Ese fue el que se estaba tirando el escudo nazi. O sea, una persona que nace de la miseria absoluta, como todos ellos. Después hablaré un poco sí del perfil, que vive la guerra de España, vive en los campos franceses, vive la deportación, el exterminio. Vuelve a Francia, de allí se va a Argentina, de Argentina a Uruguay, rehace su vida y otro golpe de Estado, otra represión militar, otras detenciones, etcétera, ¿no? Con situaciones muy parecidas a las que había aquí, ¿no? Con tal, ¿no? Bueno. Y muy interesante para nuestra investigación fue, y esto era como un hecho novedoso porque no se había hecho hasta entonces en las investigaciones que había habido sobre el tema de la deportación, es entrevistar a los familiares, sobre todo a las mujeres de los deportados y en algunos casos a hijas y hermanas. Las mujeres contaban cosas que jamás en una entrevista sale con el marido. Las mujeres te decían, mi marido todas las noches regresa a los campos, a pesar de la edad que nosotros las entrevistas le hicimos con personas ya eran todas octogenarias, incluso algunas nonagenarias, decían, mi marido nunca ha abandonado el campo, nunca ha llegado a irse del todo y todas las noches, o sea, te están hablando de una entrevista que con ellos, eso nunca salía lógicamente, pero que la experiencia traumática del campo es algo de la que no se puede extraer en ningún caso, ¿no? Y después, antes ha presentado Antonio la foto que tenía a la derecha de Dolores Amigo. Esto es una historia que junto con otra, porque ella conoció la historia de su hermano, que es la que sostiene en la foto, por la investigación que estábamos haciendo. Ella lo daba por desaparecido, pero no sabía dónde. Con la guerra de España, como otros, no sabían dónde. Y uno cuando hace esta investigación y cuando ya le informa, ¿no?, que su hermano pues estaba en Neuengamme y tal, ¿no?, y pues esta mujer lloró e hizo el duelo por la muerte de su hermano 60 y tantos años después, cuando se enteró. Cuando se enteró, lloró la muerte de su hermano porque nos dimos cuenta de una cosa que porque estos casos no han sido únicos, han sido más repetidos, es el desasosiego que genera la figura del desaparecido. O sea, aunque sea, como decía antes Antonio, aunque sea un investigador el que le dé el nombre, el que tenga la constancia que existe en un papel, en un registro, da igual que se lo dé el Estado, si no se lo da el Estado, que debería ser que se lo dé el investigador para tener constancia, para que esta gente, porque cuando fuimos a hacerle la entrevista, y yo hablaba con el hijo y le decía, ¿cómo está tu madre? Y decía, pues mi madre está llorando y quiere saber cómo eran los campos y tal, ¿no? Y yo iba con un cierto resquemor, dije, que veas esta edad, pues tenía 93 años cuando se le hizo la entrevista y esa foto. Y sin embargo, cuando llegamos, esta mujer lo que fue abrazarnos y decir gracias porque prefiero morir sabiendo la verdad a vivir con la incertidumbre de qué fue. Y uno sabe, porque si una persona no tiene la constancia, se agarran a una idea quimérica de que a lo mejor cogió un barco y se fue a México, se fue a Argentina o a Brasil y tal. No, necesitan la constancia oficial. Y fijaros que esa constancia oficial la tenía el Estado porque el Estado francés, el Ministerio de la Guerra, le dio a España los nombres de todos los fallecidos en los años 50. En algunos casos sabemos que el Estado comunicó a los familiares la muerte de su ser querido, en la mayoría de los casos no. Y estas personas que son de extracción social humilde,
podrían haber tenido derecho a indemnizaciones del Estado alemán y tal, ¿no? O sea, el Estado tenía los nombres, podría haberlos comunicado y podría haber favorecido una pequeña reparación a estas familias. Sin embargo, se encontraron en la mayoría de los casos con el silencio. A partir de todas estas fechas, como decía, ha habido un rebrote de lo que ha sido la producción del tema memorial de Mauthausen, y hasta tal punto de que incluso nos hemos encontrado con autobiografías. Bueno, ahí tenéis la que está en el centro, con la foto de José Marfil, que escribió en francés, no está traducida al castellano, es increíble, ¿no? De un andaluz. Y además él tiene abierta la memoria con la foto de su padre, que fue el primer español que murió en Mauthausen, recién llegado prácticamente de Fuengirola, un andaluz, el primero. Y además los deportados españoles le hicieron un gesto noble, que le dedicaron un minuto de silencio, algo totalmente desconocido para el resto de deportados que había allí, como un gesto que decían, cuando dicen rompan filas, los españoles se quedaron puestos de pie en silencio en un gesto de nobleza que es recordado y está en los anales de la historia de la memoria de la deportación, ¿no? Pero estas dos memorias, de un malagueño y de uno de las Ramblas de Córdoba, pues han sido editadas hace poco y son memorias escritas por esta gente fuera de lo que ha sido el boom de la memoria, o sea, hechos con su pluma, escritos en los años 60, por ahí, y tienen un interés enorme desde el punto de vista memorial. Y ya no os digo nada de la cantidad de libros que se han editado en estos últimos años, desde biografías hechos con el aporte de la familia. Aquí pongo solo unos cuantos, algunos de carácter más general, otros de carácter más local o incluso de carácter personal, ¿no? Hechos con la información de lo que se está sacando de los archivos o lo de la familia, pero incluso desde el punto de vista desde la docencia y desde la pedagogía es muy interesante los nuevos formatos que se están haciendo de la historia aquí tenemos a Cristina, la que está de rojo, que me ha traído el de 4 cordobeses en el infierno. Ella es una de las activistas principales de la propagación de la memoria de la deportación en Córdoba. Pero bueno, hay guías didácticas, unidades didácticas, cómics, documentales, etcétera, exposiciones en formatos que tienen, digamos, mayor capacidad de persuasión y de interés para el alumnado, u otros formatos ya en el ámbito cultural, como el cine, la novela del violinista de Mauthausen, del sevillano Andrés Pérez Jiménez, que tuvo un notable éxito, o obras de teatro que también han tenido mucho éxito y que han viajado por muchas salas y teatros de toda España, ¿no? Todo esto ha contribuido en la extensión de esta memoria que estaba totalmente olvidada. No me voy a detener mucho tiempo en las cifras porque yo creo que Antonio lo ha explicado muy bien. Incluso el listado que publicó el BOE en el verano del 89, el Boletín Oficial del Estado, de fallecidos en los campos nazis para que pudieran ser inscritos en los registros civiles, está plagado de errores. Ese listado está con nombres que no existen, localidades que no existen. Él ha dicho lo de Leganés, hay muchos de Jerez que están puestos en Jerez de la Frontera y son de Jerez de los Caballeros. Esto hace falta un trabajo local. Cristina lo ha hecho con los de Córdoba y sabe que incluso en las partidas de nacimiento hay errores que fallan. Hay gente que no decía el año en el que había nacido, a saber por qué. Incluso hay algunos que cambian la localidad, hay pueblos que ya no existen, etcétera, ¿no? Son listados que continuamente deben de estar revisándose, que solo vale la revisión ya casi a nivel local. Y por supuesto después lo más curioso, que es lo que me tiene a mí fascinado de Antonio Sánchez, que nos saca nuevos deportados de la investigación de eso de Arolsen, y uno de nuevo de Espejo, ayer 2 extremeños y tal, o sea que incluso que pensamos que podían estar cerrados esos listados, van a ser nutridos con nuevos, pero bueno, son datos aproximativos, en torno a los 2.000, 9.200 deportados, de los cuales siempre 2/3 no sobrevivieron, 1/3, y de Andalucía, pues también son datos aproximativos. Lo que llama la atención yo al alumnado cuando le pongo esto y te pregunta es, oye, ¿por qué de Cádiz y Sevilla, que son muy pobladas, por qué hay menos? ¿No? Pues la explicación es fácil, ahí veis el mapa, y es porque esos territorios quedaron en manos de los golpistas de inmediato, en los días, semanas, meses posteriores al 18 de julio. Y entonces las provincias orientales que quedaron más tiempo bajo zona leal o republicana,
fueron sitios donde los jóvenes se incorporaron a filas en el ejército republicano, porque la inmensa mayoría, no todos, de los deportados fueron soldados, ¿no? Fueron soldados de la República. Primero combatieron en milicias, en algunos casos, y otros fueron llamados a filas. Los que estaban en zonas republicanas, pues eran gente que fueron llamados a filas e hicieron la guerra en distintos frentes. Por comarca, etcétera, bueno, yo por decirlo así muy rápido, de manera telegráfica, digamos un poco el perfil social de... Y esto, gracias a Harold Seen, pues en la ficha te viene, digamos, el oficio que tenía cada uno de ellos. Los andaluces destacan sobremanera por ser trabajadores en su inmensa mayoría. Zapateros, barberos, choferes, albañiles, peones y sobre todo, jornaleros del campo, el oficio mayoritario, marineros. Encuentra algún médico, hay 2 médicos de Granada, etcétera, ¿no? Y después veis el mapa comarcal de los deportados y también pues destacan muchas de estas comarcas de tradición obrera en Andalucía, ¿no? De las campiñas del Guadalquivir de Córdoba, el Valle de los Pedroches, etcétera, ¿no? Bueno, un poco cuál fue, por qué acabaron estas personas en Mauthausen. Si nos ponemos en Sevilla, cuando se produce el golpe de Estado, hubo 2 focos, 2 líneas de fuga. Una es huyendo hacia el norte, hacia Córdoba, o sea, los que le pillaron de Sevilla, desde Carmona, Lora del Río, todos estos pueblos, por supuesto la Sierra Norte, todos ellos huyeron por la Sierra Norte y de ahí pasaron a Córdoba hasta Madrid. A los que le pillaron, por ejemplo, en Utrera, Lebrija y todo esto, que huían para abajo, estos iban hacia Osuna, hacia la Sierra Sur de Sevilla. Muchos se quedaron en la serrería de Ronda durante unos meses, encuadrados en milicias, y acabaron en Málaga. En Málaga vivieron lo que se llama la desbandada, que por cierto en aquella época le decían la huía. Era cuando decenas de miles de personas civiles y otros soldados huyeron andando hasta Almería, siendo bombardeados por aire por la aviación nazi, por mar por la marina italiana y por tierra por la artillería española. Uno de los grandes dramas de desbandada que se produjo casi coetáneo al bombardeo de Guernica, y siendo Picasso, yo siempre lo digo, Picasso si se hubiera enterado de los bombardeos que estaban produciendo en Málaga, a lo mejor en vez de llamarse Guernica se hubiera llamado Málaga, el famoso cuadro, ¿no? Bueno, muchos de los deportados andaluces participaron en esa huida o en esa desbandada, llegaron a Almería y a partir de allí, pues Murcia, destino Albacete, etcétera, y acaban en la mayoría ya en Madrid, aunque algunos combatiendo en algún frente de Andalucía, acaban encuadrados en las filas del ejército republicano. Cuando se rompe en la batalla del Ebro hay muchos de estos combatientes, muchísimos, y cuando se rompe el frente, que veis, Cataluña se queda aislada del resto de la España republicana, a todos los que están en Mauthausen les pilla en Cataluña. Si lo hubiera pillado en esta parte, en Valencia y en La Mancha, no hubieran acabado en Mauthausen. Les pilló en Cataluña y cuando se toma Cataluña tuvieron que salir andando en enero del 39, el paso nevado de los Pirineos, donde iba nuestro poeta también Antonio Machado con su madre y con su hermano, entre 500.000 de personas, civiles y soldados desarmados y desmoralizados. Y el testimonio de esta etapa en todos los deportados es tremendo. Para ellos fue desmoralizante todo, ¿no? Primero por la sensación de que han perdido la guerra, aunque tardaron unos meses después, y sobre todo cómo fueron acogidos por el gobierno francés en los campos de concentración en el Rosellón francés. O sea, ellos, con la esperanza del país de la libertad, de la fraternidad y de la igualdad, pues fueron cogidos, como te dicen ellos, como borregos en las playas, en unas condiciones infrahumanas. No les dejaron la autoridad francesa, la ayuda solidaria del pueblo francés que llegara, o sea, y lo pasaron mal. Hubo muchas víctimas en los primeros tiempos, en Argelès, en todas estas playas del Rosellón. Estamos hablando de 270 y tantas mil personas metidas en campos de concentración, 200.000 españoles regresaron. Hubo mucha insistencia para que regresaran a España, por ver que Franco va a acoger bien, tanto de las autoridades franquistas que le dejaban entrar con camiones con megáfonos, como de las propias autoridades francesas que se querían quitar el problema de los españoles, pero muchos se quedaron en campos de concentración. Los franceses dicen ahora campos de refugiados, pero en su
En sus papeles oficiales eran campos de concentración, todo esto donde estuvieron recluidos y donde estuvieron en malísimas condiciones. Voy a ir muy rápido hablando de qué pasó con estas personas que estuvieron varios meses en malísimas condiciones en estos campos de concentración. Hubo gente, en torno a unos 10.000, que se alistaron como voluntarios en la Legión extranjera, los batallones de marcha, que son uno parecido a la ley, que era para extranjeros, preveyendo de que Francia iba a entrar en guerra. Pues decían nuestro enemigo alemán, que es común, y sobre todo ellos, y las personas que se enrolaron intentando escapar de las miserables condiciones de aquellos campos donde estaban en Francia, ¿no? Y después hubo un alistamiento, se dice que forzoso. Se dice que el Partido Comunista les decía a sus militantes, que eran muy disciplinados ese partido, que no se fueran a la Legión extranjera ni a los batallones de marcha. Entonces muchos aguantaron hasta el final, en que prácticamente fueron en parte obligados a formar parte de las compañías de trabajadores extranjeros, que son compañías militarizadas del ejército francés, pero que no tenían armas. Lo que tenían eran picos y palas, y digamos que fueron sobre todo a refortificar lo que es la línea Maginot, ¿no? Hubo después otros que estuvieron como refugiados civiles en Francia. La línea Maginot era una línea de trinchera hecha desde la Primera Guerra Mundial, pero que se había quedado obsoleta con la nueva artillería, los nuevos tanques y tal. Entonces fueron a reforzarla, pero como sabéis, los alemanes entraron por Bélgica a Francia, y la famosa batalla de Dunkerque, donde murieron 500 españoles en esa batalla, los que estaban en la Legión extranjera, en los regimientos de marcha, y cuando vinieron los alemanes, y en la zona de los Vosgos, hicieron una bolsa y detuvieron a cerca de 10.000 españoles, 10.000 republicanos españoles. Entonces, esos republicanos españoles fueron detenidos con el uniforme del ejército francés, pero no llevaban armas. Fueron conducidos a lo que se llama Front Stalag o Stalag, que son campos de prisioneros donde se respeta el estatuto de prisionero de guerra según la Convención de Ginebra que había entonces, que podían haber inspección de la Cruz Roja, podían tener correspondencia, etcétera. De hecho, ahí veis una carta recibida en un Stalag de un montillano, donde ahí habla de lo que echa de menos la rica temperatura de su Andalucía, ¿no? Diciendo a la familia que hace mucho frío, etcétera, ¿no? Y bueno, allí estuvieron un tiempo en estos Stalag, hasta que un día la Gestapo llama a todos los españoles y le pregunta si habían hecho la guerra de España. La mayoría la había hecho, lo ponen en una fila y los meten en un tren sin destino, sin saber a dónde iba. Ellos pensaban que lo llevaban a España o lo llevaban a Francia, y se tiran 2 o 3 días con los trenes, porque los Stalag estaban por todo el territorio del Reich de Alemania, y lo llevan a Mauthausen. Hay que hablar también de un convoy que es con civiles, gente que no habían sido soldados, desde Angulema, que estos fueron vendidos por el mariscal Pétain, desde la Vichy fueron entregados, y fueron 927 hombres, mujeres, niños, en un tren, un 20 de agosto de 1940, lo meten en el tren, 4 días rodando el tren, llega a las puertas de Mauthausen, les dicen a los hombres y a los niños mayores de 14 años que salgan, salen 400 y pico, el resto son 500 personas, mujeres y niños pequeños, lo vuelven a montar en el tren, y ese tren viaja por Europa hasta que lo entregan en Irún a la Guardia Civil. Y a los hombres y a los niños, y a esos niños de 14 años, 2 de ellos eran los que os he enseñado antes, que robaron la foto, los dejan en Mauthausen. Los hombres que iban en ese tren que tenían más de 40 años, murieron todos. Eso eran civiles, no eran soldados. Es la primera deportación de civiles que se hacía desde Europa Occidental a un campo nazi. La primera, antes que judíos, fueron españoles. Bueno, y otra parte de españoles que acaban en los campos nazis, como los que ha contado Antonio, de muchos son de Neuengamme, de Buchenwald y de otros que no son de Mauthausen, es por su participación en la resistencia, ¿no? Bueno, aquí están, como veis, los españoles estuvieron, como decía Antonio, no solo en Mauthausen, ahí estuvieron la mayoría, pero estuvieron en todo lo que es la geografía concentracionaria
del Tercer Reich, ¿no? Ahí veis los distintos mapas de lo que es el Tercer Reich de los países ocupados, pues en buena parte, lógicamente, fue Mauthausen el campo principal, y hay que decir que Mauthausen no es un campo, es un complejo concentracionario. Tiene un campo central, Mauthausen, a 5 kilómetros está Gusen, que es donde mataron a la mayoría de los españoles, pero después está toda Austria, que estaba anexionada a Alemania, está llena de sus campos porque eran sitios estratégicos donde aprovechaban la mano de obra esclava de esos deportados para trabajar sobre todo en industrias que tenían que ver con el armamento, la automoción y la guerra. Y las canteras, sobre todo Mauthausen y Gusen, eran unas canteras de granito. Si algún día viajáis por Viena y pisáis las plazas de granito, la mayoría de ese granito viene de las canteras de Mauthausen, ¿no? Bueno, voy muy rápido porque ahora se está diciendo que España no tuvo responsabilidad. Esto yo lo pongo porque todos los deportados en las entrevistas, aunque tú no le hagas la pregunta, ellos te lo dicen, el responsable de la deportación y del martirio de los españoles no solo fue de Hitler, fue de Franco, que se desentendió de ellos. Lo cierto es que hubo conversaciones entre Ribbentrop y Serrano Suñer, ministro de Asuntos Exteriores. Serrano Suñer, filonazi en el gobierno de Franco, ahí lo veis de mayor, que murió con 100 y pico de años, y él decía que no sabía nada de eso y tal, ¿no? Montserrat Roig estuvo con él en los 70, tuvo, digamos, debates públicos y descubrió que sí sabía. Él decía que él nunca supo que los españoles estaban en los campos nazis, sí lo supo, y eso está demostrado, ¿no? Y bueno, por supuesto, el mariscal Pétain, que también se empleó a fondo para darle deportados a la Gestapo a cambio de prisioneros de guerra franceses que estaban en los campos alemanes, ¿no? Los españoles que estaban en Mauthausen fueron designados con el triángulo azul que designa a los apátridas. Eran prácticamente los únicos, los españoles, y algunos combatientes que estuvieron en las brigadas internacionales llevaban un triángulo azul. Sin embargo, en el resto de campos llevaban el triángulo rojo, que es el de los políticos, que es el que le hubiera correspondido, ¿no? Ahí veis, ¿no? El rojo es de los políticos, el verde es el que llevaban los criminales de guerra, que eran los que ejercían la represión dentro de los campos, los famosos capos. Eran criminales de guerra no, criminales comunes de Alemania y de Austria, que los tenían en los campos para ejercer la represión interna. El color violeta es de los homosexuales, que hoy día, o lila, el que tienen como emblema. El de negro era de los asociales, de los gitanos después tuvieron uno propio, que era el color marrón, etcétera. Y veis muy rápido con fotos de las que fueron robadas y que hoy día forman parte de la historia y de la memoria de la deportación, como esta, en un día de junio, en el que están desinfectando todas las barracas y los ponen a todos desnudos durante un día entero, y ese día se encuentran entre ellos y deciden crear el Comité de Liberación de Mauthausen. Ese día también se entera de que la Unión Soviética había entrado en guerra con Alemania, lo cual para algunos le da esperanza, y bueno, pues pero principalmente estar en Mauthausen es porque hay una cantera Gusen también, cantera de granito, con un trabajo esclavo. La mayoría de los muertos españoles fueron en el año 41, 42, 41 sobre todo, era cuando más murieron. Después el Estado alemán cambió, le interesaba la mano de obra. Y, por ejemplo, a Mauthausen los que llegaban directamente a la cámara de gas y al matadero eran los presos soviéticos, los judíos, por supuesto, pero los soviéticos también, no los querían trabajando, etcétera. Pero los españoles que sobrevivieron a esos 2 primeros años fueron ascendiendo en la jerarquía concentracionaria y asumiendo papeles. Los españoles tienen, según David Pipe, que es el historiador que tiene un libro muy bueno sobre los españoles en el Holocausto, y tiene un capítulo dedicado a la valoración que tienen de los republicanos españoles el resto de colectivos nacionales de deportados, y el que se gana por mayoría abrumadora son los españoles. Eran los que tenían mejor consideración, los que tenían mejor trato con el resto, los que dispensaban mejor trato con el resto de prisioneros, en el sentido, y eso sí que es algo homologable a todo, es su condición antifascista, ¿no? Los españoles, a pesar de las diferencias existentes políticos entre comunistas, libertarios, sindicalistas, socialistas, etcétera, le unía esa condición de antifascistas que urdía una cierta homogeneidad. Y voy terminando. Bueno, estas son algunas de las fotos de las que fueron robadas. En Gusen murieron. Este es el castillo de Hartheim, que era un centro, está cerca de Mauthausen, un centro de eliminación sistemática de discapacitados físicos y psíquicos,
donde murieron 431 en la cámara de gas. Ahí se iba directamente la cámara de gas y 90 andaluces. Y a mí me llamó la atención la primera vez que yo estuve aquí, iba con Gonzalo, que está ahí. Hay una sala con los nombres de todos los que murieron allí. Allí mataron a 30.000 personas y me acuerdo que estaba con el hijo que estaba buscando a su padre y estaba desesperado porque no estaba puesto por orden ni de alfabético ni de nacionalidad. Aquí están los españoles. Y digo, ¿cómo vas a encontrar aquí entre 25.000 nombres a tu padre, ¿no? Entonces a mí me extrañó y preguntamos allí, oye, ¿por qué? Y dice, esto lo hemos puesto a caso hecho, para que cuando tú buscas a tu ser querido tengas que ver muchos nombres, muchos idiomas, con muchas edades y tal, y dimensiones, tal, ¿no? Nos pusimos un montón de gente a buscar allí, lo encontramos, ¿no? Para el hijo encontrar el nombre de su padre era importante, ¿no? El tema de la deportación afectó también a las mujeres, hubo un campo específico de mujeres, aunque mujeres hubo en todos, hubo en casi todos los campos, pero en este campo igual, ¿no? Ahí tenéis la foto a la derecha arriba de Neus Catalá, que escribió la memoria. De estos campos se destruyó casi toda la documentación y no hay mucho, y por fortuna pues quedaron la memoria de algunas de ellas. Hay alguna andaluza, y aquí vemos a María Alonso, que murió en Auschwitz, y después aquí faltan 2 judías más. Hay una serie de judías que es Sara Abraham, de Córdoba, y Daila Travos, de una talladora de joyas de Sevilla, que estas murieron, estas ya vivían en Francia, vivían algunas en Francia, incluso otras en Minsk. Y ahí faltan dos mujeres más sevillanas que eran judías, que se casaron con judíos y les pilló la deportación, pero desde Francia y desde otros países europeos, ¿no? Y bueno, quiero terminar, digamos, haciendo mención a la importancia que ha sido el testimonio de todos estos supervivientes cuando han tenido todavía con 90 años ir a Mauthausen, prestar su testimonio a los estudiantes para que hicieran sus trabajos. Este hombre, que es de un pueblo de Jaén, Juan Ortiz, de Santisteban del Puerto, esa bandera que veis que pone República Española está bordada en Mauthausen en 1943. Fijaros si lo hubieran pillado en aquella época, ¿no? Hoy creo que iba a ser donada al Centro de Memoria Histórica, y como todavía Mauthausen, Gusen, esto es Gusen, sigue siendo un sitio de duelo, ¿no?, para los familiares que acuden con regularidad, ¿no? Ahí veis los hornos crematorios convertidos en verdaderos altares, ¿no?, y la importancia que tienen esos lugares de memoria para el duelo familiar, pero también para la ritualización bueno, ahí van a poner las placas para que los chavales, jóvenes, estudiantes hagan sus rituales de consideración. Por fortuna, la monumentalización del recuerdo se está propagando por muchos sitios. Hoy está el tema de la Stolperstein, que tenemos a Cristina, que ha sido la gran iniciadora. Córdoba es la provincia puntera, aunque también hay en Málaga y en Cádiz. ¿Sabéis lo que son las Stolperstein? Son piedras del tropecio, donde se pone donde vivió, donde trabajó cada deportado. Hay 70.000 piedras de estas por toda Europa. En Alemania, en los países de Europa se ve un montón. Aquí cada vez por España, por más sitios donde vivió, pues se dice tal persona vivió aquí y murió en Mauthausen, fue deportado tal, vivió, sobrevivió en Mauthausen. Se llama piedra de recuerdo del tropiezo porque tropieza un poco y tú te agachas para mirarlo, y hay una especie de reverencia también que le hace a la memoria de ese deportado, ¿no? Aquí veis la del último, este fue el último español que murió, que es de Córdoba, de Torrecampo, que se le puso una Stolperstein también. Y termino con un Virgilio Peña que murió con 102 años. Cuando cumplió 100 años en su pueblo, en Espejo, le pusieron un nombre a una calle. Y esto fue una semana antes de morir. Me llamó por teléfono y yo venía de Burgos de dar una charla sobre este tema además. Y me llamó, me dice, me van a dar la Legión de Honor de Francia, es la máxima distinción que pone el gobierno francés. Me dan la Legión de Honor, me gustaría que tú estuvieras. Él vivía al lado de Pau, en Francia. Yo le dije, eso me pilla muy mal, ir para allá y tal. Yo ya era otro momento, y después murió una semana después. Pero es curioso que el Estado francés haya reconocido a todas estas personas y, sin embargo, en España muchos de ellos se hayan ido sin ese necesario reconocimiento institucional. Y muchas gracias y perdón por la extensión.